hay una invitación a Joanole de Colasa a ir a una boda en casa de un pariente de Xixón. Y dice la mujer desde el pasillo: ¿estás fastidiado, Joano? ¿Tú cómo vas a ir del fardón si no tienes calzoncillo? Déjate de bromas, Colasa, que eso ya lo tengo arreglado. Ya no fui a pedir prestado, pero ahora no sabe lo que me pasa, que quiero mandarlo y no sé cómo se va. Mi alma, cuánto es complicado, después no sé para dónde va esta aventura ni para dónde les costumes. ¡Ay, Dios, qué nervioso estás! Y es muy sencillo. La costura del calzoncillo siempre fue colocar para atrás. Anda, Parroso de Joanole pidió el resaco masa y salió chiflando de casa derecho para la estación. Pidió un billete a Xixón y a punto la taquillera da un billete en tercera. Montó en un periférico, pero apenas mal sentado, viene un hombre uniformado y dice que le billete. Traigo el paisano al momento y dice: mire, señor, ¿hay usted para otro apartamento? Bien que está usted equivocado, pues trae billete de tercera y está usted sentado en primera, aunque ahora, para otro ya. Y encurruñando el hocico salió Joanole de primera, deseando aquel chiquitín tan rico que de terciopelo empeciera. La madre de un palo, si este tío me quedará mal, que ahora sentado aquí de esta manera va a quedarme la culera como un tubo de banana. Con el disgusto aquel del billete entró en la descomposición y salió corriendo a Joanole para hacer un retrete. Llegó, pasó el calzón, sentóse, emburrió cuanto podía, pero del calzoncillo que traía estaba bien olvidóse. Y ya con el bandullo descargado volvió Joanole a lluvia. Pero al sentarse